Comenzamos a grabar. Muy bien. Primero, buenas noches, que el Señor les bendiga. Me tuve que mudar porque no sé por qué causa se comenzó a trabar esto otra vez, así que salí corriendo. Muy bien, estamos en una parashá preciosa. Ya en la parashá anterior, siempre hago referencia, tuvimos el nacimiento de dos mellizos, ¿sí? Y ellos son justamente Esab y Jacob. Y digamos en el nivel Sod, Esab se nos dice que, el Midrash dice que vino todo completo, ya formado, ¿no? O sea, hombre con pelo en pecho, diente, barba. Bueno, ¿por qué? Porque Esab representa a la inclinación al mal. ¿Por qué tan peludo? Porque los pelos, los cabellos hacen referencia justamente, por eso hace referencia a la inclinación al mal. Por eso el tema del chivo, para darles una idea, ¿sí? Por eso es que cuando a los levitas se los consagraba, se les pasaba un pedernal por todo el cuerpo, por el pelo, por las cejas, ¿sí? Por la barba, porque representaba como desprenderse de esa inclinación al mal y estar consagrado para un servicio a Dios, ¿sí? Entonces, en la porción anterior, lo que estuvimos viendo es que en realidad cada uno de nosotros somos esa Rebeca, Rivka, ¿sí? Cada uno de nosotros somos esa Rivka y hay dos naciones peleando dentro nuestro. Y esas naciones, una se llama Esab, que es la inclinación al mal, es decir, el ego que cada uno de nosotros tiene, y otra es el alma, ¿sí? Jacob era totalmente lampiño. Cuando hablan de lampiño es porque no tenía inclinación al mal, ¿se entiende? El alma es pura, como dicen cuando los judíos oran a la mañana en el Modeaní. Dicen: te agradezco, Señor, porque me has regresado el alma, porque el alma pura que tú me diste. ¿Por qué es pura el alma? Porque el alma a la noche fue a un lugar donde fue engendrada esa alma, un lugar de extrema pureza, y donde el alma, por eso es que va a participar de un juicio, y todas las noches parte de nuestra alma, de nuestra Neshama y parte del Ruach, ¿sí? Se presentan delante de Dios en un tribunal donde tiene que decir qué hizo en ese día, ¿sí? Entonces va a haber acusadores, que son nuestras acciones malas, los malos dichos, nuestras iras, broncas, contiendas, ¿sí? Porque debemos entender que todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Por eso dice: todo lo que atás acá, se ata arriba. Todo lo que se desata acá, desatás vos acá, se desata arriba, en los mundos espirituales. Y Jacob va a representar justamente al alma, a esa alma pura que viene de parte de Dios, esa alma que no tiene pecado y esa alma que todo el tiempo quiere conectarse con Dios. ¿Por qué no nos conectamos con Dios? Simplemente porque la inclinación al mal nos domina. Por eso es que no existe una persona, van a decir los sabios, 100% malvada. Ni Hitler fue 100% malvado, ¿sí? Porque amaba a su familia, por ejemplo. Entonces, si alguien sería 100% malvado, el ángel de la muerte tiene potestad para llevárselo inmediatamente. Entonces, todas las personas tienen algo de bueno. Cuando la persona es dominada por Esaú, ¿sí? Por la inclinación al mal, justamente el alma va a estar secuestrada, entre comillas, ¿entienden, hermano? El alma va a ser esclava de esa inclinación al mal. Entonces es muy importante poder entender, porque esto está hablando de cada uno de nosotros.
cuando hay ira, cuando hay contienda, cuando hay bronca, cuando hay rabia en nosotros, que ninguno está exento, ¿sí? Nosotros debemos entender cómo es Esab y cómo es el alma, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes sienten esa ternura de querer abrazar, consolar a una persona o de darle un plato de comida? Bueno, en ese momento tomó control el alma, ¿sí? Eso no son acciones de Esaú, no son acciones de Esaú. A Esaú le importa 3 bledos el otro, ¿sí? Todo para son del papi. Esaú es del papi. Entonces, Esaú de todo para él. Por eso le dice cuando le vende la primogenitura, dice todo el potaje que hiciste, todo ese potaje de echámelo íntegro. Yo voy a abrir la boca y vertime todo. ¿Cómo todo? Sí, exactamente. El ególatra, el egoísta, el que está bajo justamente está bajo el dominio del ego, quiere todo para él, no quiere nada para los otros, todo para él. O sea, nada le es suficiente, ¿entienden, hermanos? Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros, es poder entender cuándo actúa estos mellizos en nosotros, ¿sí? Poder entender cuándo estoy en modo Jacob y cuándo estoy en modo Esab. Cuando uno es cabeza, el otro es cola, ¿sí? Si Esab es cabeza, mi alma está sometida, es cola, está sometida, está esclavizado abajo ese Esab. Si mi alma es cabeza, Esab obedece. ¿Se entiende? Entonces se sujeta. Pero esto es un trabajo impresionante para cada uno de los seres humanos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Todo el tiempo va a pasar esto. Muy bien, en la porción anterior vimos la venta y estuvimos hablando de la bendición que se le dio, la bendición económica que iba destinada a Esab, ¿sí? Y como estaba disfrazado de Esab, Jacob le fue esa bendición económica, pero luego la bendición que daba para Esab no era para Jacob, no era la misma bendición material, era la bendición espiritual de Abraham. Y cuando le dan y para tus descendientes. Entonces, esta nos va a encontrar, hermanos, se llama Vayetse, y salió. ¿De dónde salió? De la casa de su padre. Si lo vamos a ver espiritualmente o en el nivel Sod, siempre estamos hablando del alma. Siempre los personajes van cambiando, pero siempre son referencia exactamente a lo mismo. Es el alma que sale de la casa de su padre justamente para poder desarrollarse, casarse en este caso, tener descendencia, y vamos a ver la cantidad de bendiciones que va a obtener este tercer patriarca. Con respecto a los patriarcas, tenemos que decir que el primer patriarca, que es Abraham va a crear la columna derecha. Luego va a venir el segundo patriarca, que es la columna derecha, es la columna del Gesed, de la bondad. Y la bondad tiene que ver con las acciones que nosotros ejecutamos hacia los demás. ¿Se entiende, hermano? Cuando llega Isaac tiene que ver no con el servicio al prójimo, sino con el servicio a Dios y las restricciones que la persona se coloca a sí misma. Como por ahí no lo dije antes, ahora estoy pensando, ¿qué es santidad?
Santidad es cuando yo me restrinjo a mí mismo en pos de hacer la voluntad de Dios. ¿Comprenden? Otra vez. Cuando yo me restrinjo, me pongo límites. Vamos a ver una conversación de dos cualidades, la cualidad de la bondad y de la cualidad de la restricción en Pablo. Pablo dice, imagínense a Gesed, el Gesed de Pablo hablando, y dice, todo me es lícito. Salta la restricción, la Geburá de Pablo, y dice, mas no todo conviene. Otra vez, el Gesed de Pablo, todo me es lícito, vamos a ver, y contesta la restricción de Pablo, mas yo no me dejaré dominar por nada. ¿Entienden, hermanos? Esa charla, es que yo se lo presento como una charla, son las dos cualidades hablando, la cualidad de la bondad, como la bondad es buena, la bondad tiene que ser rectificada. ¿Es necesario que la bondad sea rectificada? Si ya es bondad. Pónganse a pensar, si el Gesed, la bondad ya es buena, tiene que sufrir una transformación la bondad. Y los sabios, cuando ustedes ven el árbol de la vida, a Gesed en la Sefirot, en los colores, la ponen de color celeste, como el agua, porque el agua da vida. ¿Entienden, hermanos? La bondad da vida. Vamos a ver si se tiene que ser corregida. ¿Qué pasa con una inundación, hermanos? Es agua. El agua da vida, dijimos. Sí, pero el agua sin restricciones, sin límites, ¿qué trae? ¿Vida o muerte? Pueden abrir el micrófono cada uno. ¿Qué trae la bondad sin restricción? ¿Qué trae? ¿Vida o muerte? Muerte. Entonces, ¿alguna vez pensaron que sonar sin límites trae muerte y destrucción al otro? ¿Lo pensaron alguna vez? Piensen esto ustedes. Yo nunca había pensado que mi bondad podía matar a otros. Y sí, la bondad mata a otro. Para darles un ejemplo. Un padre o una madre que da sin límites a su hijo o su hija, está creando un monstruo. Está creando una persona, sí, porque no le pone límites. ¿Qué querés? ¿Un autito? Te compro un autito. ¿Qué querés? ¿Un karting? Te compro un karting. ¿Qué querés? ¿Una moto? Te compro una moto. ¿Qué querés? ¿Un auto? Te compro un auto. ¿Qué querés? ¿Qué es lo que querés? Pedime y yo te lo doy. Pues esa persona, ese papá o esa mamá, está matando a su hijo o a su hija. ¿Entienden, hermanos? Porque no le puso límites. Por lo tanto, la bondad tiene que ser corregida. ¿Cómo se corrige la bondad? Colocando límites. Es fácil decirlo, pero es muy difícil de ponerlo en práctica para las personas que son muy bondadosas, ¿se entiende? Y yo tengo, no sé si está la hermana acá en este momento, pero tengo en la congregación tenemos una hermana que suma bondadosa y no sé si. Entonces un día la nombra a ella en la fábrica donde trabaja, la nombra de encargada. ¿Qué pasó? Las compañías, ellos tenían que preparar una cantidad de producción. Que no te me voy, quédate tranquilamente. Yo tampoco.
corta a mí nomás No, o se dio. a alguno más se le corta? Sí, se está entrecortado. Se corta. Lamentablemente, vamos a ver, ahí saqué los datos. ¿Se sigue entrecortando? ¿Se sigue entrecortando? Perfecto. No, ahora se escucha. Sí, ahora se escucha bien. Perfecto, listo, sigo entonces. Entonces, en síntesis, la bondad nuestra tiene que ser corregida y se corrige colocándole límites. Si no, le hacemos daño a la otra persona. ¿Sí? Entonces, la bondad siempre tiene que ver con la acción de mi persona hacia afuera. Pero, la Geburá, que tiene que ver con Isaac, la restricción, es una restricción que se aplica, es algo interno, ¿sí? En un servicio entre mío hacia Dios. Entonces Dios dice, da mandamientos y mi inclinación al mal dice, no lo hagan nada. Pero entonces, por amor a Dios, me restrinjo, y en el momento en que yo me restrinjo, eso se llama santidad. ¿Sí? Entonces, ¿vieron cuando dicen, sean santos porque yo soy santo? Santidad es ponerse límites. Entonces, Dios se pone límites a sí mismo. Por eso dice, yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. No estoy obligado a tener misericordia con todos. Por lo tanto, Dios dice, pónganse límites como yo me los puse a mí mismo. Imagínense que vamos y le decimos, Señor, violé a la vecina, no te preocupes, seguí, hijo, dale nomás. Señor, robé allá porque vi que había una persona dejó algo ahí y me lo robé. Bueno, no te preocupes. Imagínense la bondad de Dios, que no, si la bondad no tuviese límites de Dios, pues entonces sería todo permitido. O sea, Dios, a sus cualidades... La doctrina del salvo siempre es salvo. Claro, Dios a sus cualidades, Él mismo se restringió a sí mismo. Él mismo se puso límites. Es más, cuando estuvimos viendo en la creación, recuerden que Dios lo llena todo y de pronto, para que haya una creación, Él se tiene que restringir y apartar un espacio dentro de Él en el cual pueda existir la existencia de la creación. O sea, Él mismo se está restringiendo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la columna derecha, el árbol de la vida, el árbol de la Sefirot, la columna derecha es la bondad. Primer patriarca. ¿Hay que corregirlo? Sí. En la segunda tenemos la restricción. ¿Hay que corregir la restricción también? Sí, porque la restricción lo que lleva, la restricción llega sin límite. La restricción es como, para darles una idea, esto está sintetizado en el ojo derecho y el ojo izquierdo. El ojo derecho ve todo bueno, el ojo izquierdo ve el detalle. ¿Viste qué mesa tan linda? Sí, pero tenía una manchita. ¿Se entiende? Esa manchita, bueno, cuando uno dice así, es la restricción, es la geburá de uno. Entonces, la geburá me puede llevar, la geburá tiene que ver con el din, con el juicio, y el juicio es para yo enjuiciarme a mí mismo, no para enjuiciar a los otros. ¿Se entiende, hermanos? Es para ayudarme a ponerme restricciones y ponerme límites a mí mismo. Entonces, esa cualidad también hay que corregirla, porque esa cualidad lleva a dichos como tales cosas. Ese se va al infierno. Ajá. ¿Quién te dijo que se va al infierno? Rápido para enjuiciar. ¿Comprenden, hermano? Entonces también tiene que ser corregido.
Cuando comenzamos con el tercer patriarca, es la tercer columna, es la columna central. Y acá viene el tema, en la columna central es la columna donde está el Mesías. Cuando ustedes ven un pasaje, la columna central se le llama, Maimónides le llamó la calle de oro, así, la calle de oro. En el libro de Isaías dice, y por torpe que sea, no se apartará ni a derecha ni a izquierda. Ahí tiene las dos calles, las tres calles en total. Calle derecha, calle izquierda y calle central. A la calle central se le llama la calle de oro. ¿Recuerdan en Apocalipsis algo que hable sobre una calle sola de oro? Se le llama el camino de santidad o la calle de oro. ¿Sabe dónde está la calle de oro, hermano? Dentro de cada uno. Increíble, ¿no? Este patriarca, llamado Jacob, es el más humano, por así llamarlo, de todos los patriarcas. Es el que se equivoca, pero es el que llora, es el que pide perdón. Increíblemente, va a haber un ángel que siempre lo va a acompañar, esto para que ustedes lo sepan. Este patriarca, especialmente este patriarca, si bien tanto a Abraham se le apareció, ¿se acuerdan en esa porción? Y se le apareció, cuando aparecieron los tres ángeles, ahí recién se le apareció. Y con este patriarca, la aparición le va a suceder en esta porción. Entonces, esta porción se llama Y salió. Y nos va a detallar, hermanos, la salida de Jacob desde Beersheba hasta Aram, que es el territorio donde va a ir a buscar a su esposa. Voy a hablar de la síntesis de la porción, voy a leer a partir y miren la importancia que le dan los sabios a este patriarca, que nosotros desde el cristianismo pensamos que es el más, hasta decíamos trucho, ¿sí? Jacob era el trucho. Miren cómo comienzan hablando los patriarcas los sabios sobre este patriarca. Dice así: Ashre Sheer Jacob Besro, que significa dichoso aquel cuyo Dios es el Dios de Jacob. O sea, los patriarcas no hablan, los sabios no hablan de ningún patriarca, de los dos anteriores, no hablan de esto. Sobre este patriarca está la bendición. Y entonces dice así: Jacob, nuestro patriarca, es el ejemplo de una persona muy sufrida, perseguida a muerte y traicionada. Sin embargo, gracias a su fe en Dios y su voluntad de lucha en la vida, logrará formar las 12 tribus que en el futuro serán el pueblo de Israel. A partir de esta porción, hasta el final del libro de Bereshit, la Torá nos cuenta la larga y difícil historia de nuestro patriarca Jacob, Avinu, o sea, nuestro padre Jacob, del cual deriva el pueblo de Israel. Desde esta porción inicia la vida sufrida de Jacob, desde que huye de la espada vengadora de su hermano Esau, hasta que se encuentra con su tío Labán, quien será su suegro, con todas las dificultades que ha sufrido Jacob en este episodio. En esta porción narra la continuación del viaje de Jacob, cuando por orden de su padre huye de su hermano Esau hacia Harán. Según cuenta el Midrash, la situación de Jacob
era crítica, ya que su sobrino Eliasaf, es decir, el hijo mayor de Esab, lo persiguió y lo alcanzó para matarlo por orden de su padre, y Jacob tuvo que entregar todas sus pertenencias para salvar su vida. En esta situación, Jacob era hijo de millonario, pero con recursos de un pobre. Así llegó. Era hijo de millonario, pero llegó con una mano atrás y otra adelante. Cuando Jacob estaba por llegar a Harán para buscar novia, dijo: mi padre, cuando vino a esta misma ciudad a buscar novia, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue Eleazar el que fue? Venía acompañado por 10 camellos cargados de oro, plata y regalos. En cambio yo, un hombre ya de 84 años, perseguido a muerte por su hermano y sin ningún capital ni mínimo para sobrevivir, ¿quién me va a dar a su hija? O sea, no tengo dote para pagar. ¿Quién va a querer casarse conmigo? En esta circunstancia, Jacob rezó el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es decir, mi ayuda. A la mujer se le llama ayuda. Pues el hombre, cuando dice que le haré una ayuda idónea, ¿se acuerdan? En Bereshit 2:18, y luego de la desesperación dijo lo siguiente: mi ayuda vendrá únicamente de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, como diciendo, no hay nada imposible ni difícil para aquel que pudo crear los cielos y la tierra. Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura. Se encuentra en el libro de Bereshit 28:10 y dice así: y salió Jacob de Beersheba y se fue hacia Harán y se encontró con, entre comillas, el lugar, ¿sí? Y pernoctó allí porque se había puesto súbitamente el sol, y tomó de las piedras del lugar y las puso por su cabecera y se acostó en el lugar aquel y soñó, y he aquí que una escalera estaba parada en la tierra y su cabecera llegaba al cielo, y he aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Y he aquí que Dios estaba parado sobre él y le decía: yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la otorgaré y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te fortaleceré al oeste, al este, al norte y al sur, y se bendecirán en ti todas las familias de la tierra y en tu descendencia. Y he aquí yo estaré contigo y te cuidaré en todo el camino por el cual te de llevar, y te regresaré a la tierra esta, ya que no te abandonaré hasta que haya de realizar todo lo que hablé para ti. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Y temió y dijo: cuán formidable es este lugar. No es este sino la casa de Dios, la casa divina de Dios, y es el portón del cielo, ¿sí? Está traducido en otro como puerta de los cielos. Y madrugó Jacob por la mañana y tomó la piedra que había colocado en su cabecera y la puso a ella como monumento, y vertió shemen, aceite, sobre la cabeza, y llamó el nombre de aquel lugar, aquel casa del Todopoderoso, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Vamos a leer hasta ahí. Como ustedes habrán visto y conocen esta historia, más ahora vamos a tratar, si me permiten,
permiten mis lentes, porque ya estoy viendo que tengo que hacerme lentes nuevos, porque se me mezclan hasta las palabras. Entonces estoy viendo si realmente puedo, si ustedes me dan un minuto, hermanos, un minuto, voy a traer más luces a este lugar, un segundo. Tiene varios tipos de blanco, en blanco, ahí está, gracias. Muy bien, ahora sí, ahora es otra cosa. Y dice, y salió, vamos a hablar, hermanos, y vamos, perfecto, sí. Ahí está la batería. Dice, y salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Beersheba, hermanos, Ber es pozo, y Sheba es el número 7. O sea, hay una ciudad que se llama Beersheba, que está al sur, que era donde ellos vivían, pero salió del lugar de los 7 pozos. Acá ya tenemos una referencia impresionante, porque estamos hablando de que Jacob sale de un lugar, ¿sí? Recuerdan que pozo tiene que ver con el tema del agua, y el agua es la Torá. O sea, el pozo con agua viva es la Torá. Si son 7 pozos, ¿de qué están hablando? A ver, para los hermanos, a ver, recuerden el árbol de la vida. ¿Cuántas cualidades venimos a rectificar, hermano? 7. ¿Cuántas? 7. 7. Exactamente, por eso son los 7 pozos. O sea, él sale de un lugar donde está siendo instruido por Torá directamente, ¿sí? Y ya tiene toda la teoría y ahora sale a ponerla en práctica. ¿Se dan cuenta, hermano? Muy bien. Y dice, y se encontró con el lugar. Esto es impresionante. En hebreo se llama Ba-Makom, Makom. Si se encontró con el lugar. ¿Qué lugar? En esta porción vamos a tener la revelación de varios nombres de Dios y varios nombres del representante de Dios. ¿Quién es el representante de Dios? ¿Quién es el representante de Dios? Yeshua, el Hijo de Dios. Claro, el representante de Dios es el Mashiach, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios es el que va a encarnar y se le va a dar el nombre de Yeshua. Después se le va a cambiar el nombre, ¿sí? Pero es el que va a encarnar como Yeshua. Muy bien. Justamente, uno de los nombres de Dios, y esto lo hablamos, era Makom, que significa el lugar. Entonces, ¿con quién se encontró? Con el lugar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de que Dios, si nosotros tenemos que ponerlo a Dios en un lugar, no lo podemos encontrar, porque no hay lugar donde ponerlo? Es más, Dios es el lugar. Por eso ellos dicen, bendito sea Jamacón, el lugar. ¿Quién es el lugar? Dios es el lugar. ¿Sí? Y en este caso, el lugar que aparece es una referencia a Dios, no es tan solo una referencia física,
se encontró con el lugar. ¿Quién es el lugar? Dios. Por eso en ese lugar va a soñar, se le va a revelar esa persona. ¿Se entienden? ¿Se entienden, hermanos? Entonces esto, para quienes apunten que uno de los nombres de Dios es Macón, el lugar. De pronto se le apareció, se encontró con el lugar, como que el lugar le salió al encuentro. ¿Sí? ¿Quién te sale al encuentro? ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿sí?, en desesperación, en estar en medio de problemas, y Dios nos sale al encuentro? Eso se llama Jamacón. Él nos sale al encuentro a nosotros. Él se revela. ¿Sí? Entonces dice, y se encontró de pronto con el lugar. ¿Sí? Entonces, y pernoctó allí porque se puso repentinamente el sol. Imagínense que aparece en ese lugar a las 3 de la tarde y de pronto el sol hace y se hizo la noche. Entonces tuvo que dormir en ese lugar. Por lo tanto, tomó piedras, el Midrash va a decir que 12 piedras, y las puso como cabecera, dice, en su cabecera, y algunos dicen, es increíble, que no es que apoyó la cabeza sobre la piedra, sino que puso 12 piedras alrededor de su cabeza. ¿Sí? Hay una imagen muy linda que van a decir los judíos hasídicos. Dice que él acostado ahí, con los brazos extendidos, ¿sí?, abiertos los brazos, es la forma con que se hizo el templo, porque él era el templo. ¿Sí? Entonces, tener los pies, toda la parte de abajo son los atrios, la parte del corazón es el lugar santo, y la cabecera es el lugar santísimo. ¿Y qué protegió con las 12 piedras? Su cabeza. ¿Sí? Y puso en su cabecera estas 12 piedras aludiendo, ¿sí?, estas 12 aludiendo a lo que iba a salir de él, que iban a ser las 12 tribus. Y se acostó en el lugar aquel. ¿Sí? Entonces dice, y soñó, y aquí una sulam, otra palabra más en hebreo, muy importante. Aparece el segundo nombre del Mesías en esta porción. Tiene 72 nombres, hermano. Segundo nombre, ¿cuál es? Primero es Macón, en esta porción, y el segundo es Sulam. Sulam. ¿Qué significa Sulam? Una escalera. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a uno de sus discípulos, porque creíste, ahora verás una escalera y los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? ¿Quién es la Sulam? ¿Quién es la escalera esa? Lo dijo Yeshua. Él es la escalera. Él es la escalera, y miren lo que va a decir, y esta escalera estaba puesta en la tierra, estaba parada en la tierra. Y la cabecera de la escalera llegaba al cielo. Y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban sobre la escalera. Y he aquí que Adonai estaba parada sobre la escalera y le dijo, yo soy Adonai Elohé, yo soy Adonai, Yud-Hei, Vav-Hei, el Todopoderoso, el Elohé de Abraham y el Elohé de Isaac, tu padre.
Y la tierra en que tú estás acostado, ¿en dónde estaba acostado él? En el Macón, en el lugar. La tierra en la que estás acostado, la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la otorgaré y a tu descendencia. ¿Escucharon, hermano? A ver si se puede comprender. El Macón es el Mashiach. ¿A quién se le va a entregar? ¿A quién va a ser entregado el Mashiach? ¿A quién? Lo acabo de leer. Y le dijo, sí, Adonai, el Dios Todopoderoso de Abraham, tu padre, y el Dios Todopoderoso de Isaac, la tierra en la que estás acostado, en el Macón, sobre ella, estás acostado sobre ella, a ti te la otorgaré y a tu descendencia. ¿Para quién es el Mashiach? ¿Para quién es el Mashiach? Para los hijos de Jacob y para su descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te fortalecerás al oeste, al este, al norte y al sur, y se beneficiarán en ti todas las familias de la tierra, y serán bendecidos también en tu descendencia. Ok. Comentario rabínico. Él estaba en el lugar donde se construiría el templo del Dios Todopoderoso. El Macón es el templo del Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo Yeshua? Tienen abajo este templo, que en 3 días yo lo levanto. ¿Recuerdan? ¿Quién es el templo? El Macón. Y tú estás acostado sobre el Macón. Y el Macón, este lugar sagrado, te lo voy a dar para vos. Increíble promesa de Dios. Y no solamente para vos, te lo voy a dar para tu descendencia. ¿Cuáles son las descendencias? Las tribus. Las tribus, las 12 tribus son la descendencia. Yeshua, cuando aparece en escena, en esta tierra, dice, yo no he sido enviado por Dios sino a buscar únicamente a las ovejas perdidas. ¿Por qué? Esto es lo tremendo de todo esto, porque el Mashiach fue creado para vos, hermano. ¿Entienden? Él fue creado para nosotros. Te lo otorgo a ti y a tu descendencia. Es para nosotros y nosotros somos para Él. De eso se trata. ¿Sí? Porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Sigamos. He aquí, yo estaré contigo y te cuidaré en todos tus caminos. Dicen los sabios, la persona es conducida desde arriba por el camino donde se le inclina el corazón. Y uno pensaría, bueno, la persona se quiere santificar, es guiada por la santidad, ¿no? Por el camino de santidad. Pero si la persona quiere fornicación, hermano, vuelvo a las palabras de los sabios. La persona es conducida por este mundo, por el camino donde su corazón quiere ir. ¿Querés ir por fornicación? Va a aparecer fornicación
en todos lados. Porque más adelante va a decir, no te dejaré hasta que no haya terminado la obra contigo. No te voy a dejar. Entonces, pero ¿cómo, hermano? Si la persona quiere fornicación, quiere robo, quiere esto. Dios desde arriba es guiado por ese lado. ¿Te gusta ese lado? Sí, quiero ese lado. Quiero ir por ahí, quiero ir por ahí. Esto tiene que ver, no sé si se acuerdan cuando Israel sale de Egipto, queremos carne. ¿Quieres carne? Queremos carne. Ok. Le mandó codornices. ¿Por dónde le salían las codornices? Por las narices. Por las orejas. Por las narices, por las orejas le salían las... Estaba hastiado y la persona que pidió fornicación dice, estoy harto de esto. Estoy harto de esta vida, Dios mío. Ayúdame a salir de esto. Me estoy muriendo. La persona decide por qué camino ir, hermano. Y en definitiva, si Dios, mire lo que dice, qué increíble, no te voy a dejar hasta que haya terminado de hacer todo lo que tengo planeado hacer contigo. Muchas veces una persona entra en desesperación, ¿no? Esta persona va a la congregación, va a la iglesia y es un sádico, y el otro es un atorrante sin vergüenza. No, aquel ya está perdido. ¿Quién te dijo que está perdido? Vamos rápido para juzgar. Aquel que está perdido, que lo vemos perdido, de pronto levanta sus ojos, entra en sí, como el hijo pródigo, el hijo de Rochón, dice, me volveré a la casa de mi padre, diré, Padre, pegué contra ti, contra el cielo. ¿Viste, hijo? No tenías que ir por ese camino, pero bueno, quisiste ir por ahí, te lo presenté, te lo facilité. ¿Cómo estás hastiado? Estoy hastiado del pecado. Quien les habla pasó por ese camino. Hastiado del pecado, no doy más. Es vomitivo, me da asco. Ahora me doy cuenta que lo que necesito y deseo es tan solo estar contigo. Muy bien. Entonces, dice lo siguiente, vamos. Y soñó, y se acostó, dijimos, y soñó, y aquí una escalera parada en la tierra, y su cabecera llegaba al cielo, y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban. Esto es muy lindo, hay muchos comentarios sobre esto, muchos comentarios, todos muy lindos. Yo no desecho los comentarios, como que los comentarios te van dando puntos de vista distintos. Entonces dice, espera, y esto lo vimos, hermanos, pero lo vamos a refrescar. Hay dos tipos, o sea, hay dos fuentes creadoras de ángeles. ¿Se recuerda que lo vimos esto? Hay dos fuentes creadoras de ángeles. Primer creador, por supuesto, Dios. Y segundo creador más chiquitito, el ser humano. Sí, el ser humano crea ángeles. Los ángeles que crea Dios descienden, pues están arriba. Los ángeles que crea el hombre, ¿qué pasa? ¿Descienden o suben? Porque la fuente, ¿dónde está la fuente? Hay una fuente arriba y hay una fuente abajo. ¿Se entiende, hermanos? Hay una fuente arriba de creación y hay una fuente abajo. Si los creó Dios, los ángeles descienden hacia abajo. Pero si los creó el hombre, ¿qué pasa? Suben. Y estos ángeles, dice, y los ángeles subían y bajaban sobre la escalera. Entonces hay un comentario, dice, espera, acá hay algo raro. Los ángeles tienen que descender, ¿qué hacen abajo? ¿Qué están haciendo abajo? ¿Cómo que suben? Hay un midrash, creo que es, muy bonito, y dice lo siguiente.
los ángeles suben para ver, este me gusta mucho, por eso se lo refiero, que los ángeles suben para ver, ¿qué cosa? Una imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de cada uno de nosotros. Hay una imagen terminada arriba, hermano. ¿Escucharon? Repito, hay una imagen terminada de nosotros arriba. Cada uno sabe su nombre, imagínense, pónganse, hay una imagen, ¿sí?, de Francesca arriba. Hay una imagen de Daniel arriba. Hay una imagen mía, sí, pero terminadita. Entonces los ángeles Se colgó nuevamente, parece. Sí, se entrecortó de nuevo. Habrá que esperar un poco. A ver. Se entrecorta, Rubén. ¿Qué se escucha? No se escucha. Sí, está bien, pero no puedo hacer nada yo. O sea, no tengo forma. Ahora, Dale. ¿escuchan algo, hermanos? Entrecortado te escuchamos. Datos, saco los datos. ¿Se escucha? ¿Se sigue escuchando mal? Ahora te escucho bien. Ahí se escucha bien, hermano. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces Sí, ahora dije que hay Bueno, Se le cortó la llamada del hermano Rubén. sí, está teniendo problemas, parece, con su internet, así que vamos a esperar un poquito. Sí, o en su teléfono, no sé, Sí. esperemos un poquito. Ahí está. Ahí volvió. ¿Se escucha o no se escucha, hermanos? Sí, Sí. se escucha, hermanito Rubén, se escucha. ¿Se escucha? Bien, bueno. Entonces dijimos que hay una imagen terminada de cada uno de nosotros. Entonces este Midrash dice que los ángeles suben, miran nuestra imagen arriba y miran hacia abajo. ¿Coincide la imagen? ¿Coincide la imagen? ¿Qué les parece a ustedes? No. No coincide la imagen. Por lo tanto, descienden, para darles una idea, se los explico así, con cinceles y martillos. ¿Sí? ¿Para qué? Esto es un midrash, para dándonos a entender que falta mucho por trabajar nosotros. Por eso van a venir las pruebas y las dificultades que nos van a ayudar a ser moldeados. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Por qué? Sencillamente porque la imagen todavía está muy lejos de la que debe de ser terminada. ¿Sí? ¿Comprenden, hermanos? Sí, señor. ¿Bien? Muy bien. Entonces dice, y aquí que Adonai estaba parado sobre él y le decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Dice, esto ya lo habíamos leído, perdón. Entonces
recuerden que tenemos el primer nombre en esta porción sobre el Mashiach, para que lo entendamos, que es Macón. El segundo es escalera, Shulch. ¿Sí? Escalera. Él es la escalera, y él cuando él lo refiere, es Sulam, se dice en hebreo. Entonces dice, vas a ver la escalera y los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, él es la escalera que va. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cuántos caminos tenemos para el mundo espiritual? Hay uno solo. Es la escalera esta. Por eso dice, el Señor está parado en la punta. ¿Sí? Y vamos al verso 15, y dice, y aquí yo estaré contigo y te cuidaré en todos los caminos. ¿Te acuerdas que leímos esto? En los caminos buenos y en los caminos no buenos que queremos transitar por voluntad propia. ¿Sí? En los cuales te encamines. ¿Se dan cuenta? Vos vas a tomar la decisión. Seguir por un camino o seguir por el otro. Por eso dice, en los cuales tú te encamines. Y te regresaré a la tierra esta, y no te abandonaré hasta que haya hecho todo lo que debo de hacer contigo, lo que hablé acerca de ti. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Adonai está en el lugar, en el Macón, de vuelta. ¿Dónde está Dios? En el Macón. Y dice en el Macón y acá hay un juego de palabras que tiene que ver con Asé, ¿sí? Que tiene que ver con el Mashiach, y Sot tiene que ver con el espíritu del Mashiach, ¿sí? Este es Asé. Y yo, dice, no lo sabía. Y temió y dijo, cuán formidable es el lugar. Nosotros leemos el lugar y pensamos que es un lugar físico, y está hablando del Mashiach. Cuán formidable es este lugar. No es, y acá dice la palabra sé, no es sino la casa del Dios Todopoderoso. ¿Quién es la casa del Dios Todopoderoso? El lugar. ¿Quién es el lugar? El Mashiach. El Mashiach es la casa del Dios Todopoderoso. ¿Se entiende, hermanos? Y este es el portón de los cielos. Por eso Yeshua dice, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí dice, y esto es precioso, porque ellos hacen referencia al templo, es el lugar donde va a estar construido el templo, y las plegarias, escuchen esto, hermanos, las plegarias que se van a hacer en el templo son llevadas todas por alguien delante de Dios. Eso van a decir los sabios. Toda plegaria, ¿sí?, pasa por este portón del cielo, y todas las plegarias tienen que ver, son llevadas por el Mashiach, para que lo entiendan. Por eso nosotros cuando oramos, Señor, no tengo méritos, te lo pido en el nombre de quién, por los méritos de quién. Yeshua HaMashiach. Exactamente, porque él es el encargado, este ángel es el encargado de llevar todas las peticiones delante de Dios. Todas las oraciones de Israel, todas las oraciones van únicamente a través de él. ¿Sí? Y madrugó Jacob, voy al verso 18, por la mañana, y tomó la piedra, esto es hermoso, la piedra en hebreo se dice Eben, y Eben se escribe con Aleph, con Bet y con Nun.
representa al Padre. Y Ben significa hijo. ¿Sí? Tomó al hijo, y miren lo que va a hacer, al hijo que sale del Padre, tomó la piedra que había colocado por su cabecera y la puso a ella como monumento y vertió aceite sobre su cabeza. ¿Quién ungió al Mashiach? Y nos van a decir dice, esta piedra, porque acá hay unas preguntas, dice, ¿de dónde sacó el aceite? Y dice, el aceite le fue otorgado desde el cielo. ¿Sí? Y dice, el aceite sobre la piedra deja una mancha imborrable. Esta piedra es la piedra fundamental donde se construirá el templo de Dios. ¿Quién es la piedra, hermanos? El hijo. Yeshua HaMashiach. Exactamente, la roca es Cristo, ¿se acuerdan? Otra no hay. Miren qué pasaje, o sea, no hay ninguno de los otros dos patriarcas donde haya una alusión al Mashiach como en Jacob. No lo hay. Esto no lo vemos ni en Isaac ni en Abraham. En todo este pasaje hay revelación y revelación entre Jacob y el Mashiach. Porque él va a decir al último, y el ángel que me acompañó durante todo el camino, todo el trayecto de mi vida, me acompañó. Nunca me dejó solo. ¿Sí? Y entonces dice, la unción de aceite también funge como, sí, padre e hijo, bien, Mary, funge como método de santificación de los objetos materiales. El aceite, dice el Rambam, el aceite le bajó milagrosamente del cielo, dice Bejayé, otro sabio. Tal vez de acá surge el concepto de colocar una piedra fundacional al programar la construcción de un templo y de ungir con aceite sobre esa piedra. Viene de esto. ¿Sí? Al principio dice, se acostó sobre varias piedras, es decir, 12, y luego esas 12, sorprendentemente, se hicieron una. Esto es hermoso, porque el otro día escuché algo que quiero estudiarlo, y dice, no sé qué sabio dijo, que el Mashiach va a ser una pareja. ¿Escucharon? No sé si lo escucharon. El Mashiach va a ser una pareja. Yo dije, wow, qué tremendo esto. El Mashiach, así como Moisés tenía la equivalencia de todas las almas de Israel, de la misma manera pasa con el Mashiach, tiene la equivalencia de todas las almas. El Mashiach, ¿sí? Entonces va a haber siempre en los textos, hermanos, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. Un ejemplo, porque algunos van a decir no, está hablando de Israel, y otros dicen no, está hablando del Mashiach. Porque Israel tiene la misma equivalencia al Mashiach. El Mashiach tiene la misma equivalencia a Israel. ¿Y por qué dije esto? Que me pareció glorioso que el Mashiach va a ser una pareja, porque justamente, ¿se acuerdan cuando el Mashiach dice, cuando yo venga, así como el Padre me hizo sentar en su trono, yo les voy a hacer sentar en el trono a quienes? Ustedes. ¿Quién se sienta en el trono? Se sienta el rey. ¿Y quién más se sienta al lado del rey? La reina. La reina, perfecto. Para que lo entiendan alegóricamente, Israel es la reina. Mire las cosas que tenemos por delante. Por eso
eso dice, ustedes no saben que ustedes han de juzgar a los ángeles, porque el Mashiach va a venir un juez. Y nosotros también vamos a ser jueces. Responsabilidad. Tremendo lo que nos espera. Y entonces, dice, y llamó el nombre de aquel lugar, ¿sí? El nombre de aquel lugar, Betel, es decir, casa del Todopoderoso. O sea, la casa, Bet, casa, él, el Todopoderoso, pero Luz era el nombre de la ciudad al principio. ¿Por qué esta referencia? A ver si se acuerdan. Se le cambia el nombre. Se le pone casa de Dios. Nos estuvimos diciendo que el Macón, que era Lugar. ¿sí? El Macón es el lugar de la casa de Dios, ¿sí? Que es el Mashiach. Y ese lugar le es entregado a Jacob y a sus descendientes para siempre, porque son la reina. ¿Se entiende? Y en ese lugar él va a ungir una piedra, que significa Eben, ¿sí? Que haciendo referencia al Padre y al Hijo, va a ungir esa piedra, porque esa piedra va a ser el fundamento de la casa de Dios. Y él le llama a este lugar la casa de Dios, del Todopoderoso. Pero, dice, aunque el nombre anterior, ¿cuál era? Luz. ¿A qué está haciendo referencia? Pues bien, estamos en el libro de Bereshit. Y dijo Dios, sea la luz. Y apareció una luz. ¿Sí? Increíble, nada que ver con este mundo físico, una luz apareció. Los sabios se preguntan, ¿quién es esa luz? Es el Mashiach, dice. Bueno, que actuó durante 36 horas, los primeros 3 días, hasta que en el cuarto día fueron colocados el cielo, el sol y la luna, o sea que no hubo luz de sol y luna durante los primeros 3 días, y esa luz que fungió y que Dios cuando la vio, que dijo que era ¿qué? ¿Cuál es el testimonio que da el Señor, el Creador, de esa luz? Y Dios dijo que la luz era Buena. Este texto está haciendo referencia a esa luz. ¿Cómo se llamaba al principio esta ciudad de Dios? Luz. ¿Quién es ese luz? Es el Mashiach. Y ahora Jacob le dice casa de Dios. El Mashiach es el templo de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Por eso dice, le puso Betel, que significa casa de Dios Todopoderoso, aunque luz se llamaba al principio. ¿Vio cómo va haciendo referencia a todo esto? Porque dice, aunque el nombre de la ciudad al principio era luz. Claro, cuando apareció era luz. Pero ahora se le llama al Mashiach, tiene otro nombre más, la casa del Dios Todopoderoso. Y prometió Jacob una promesa diciendo, si es que estará Dios conmigo y me cuidará durante el camino que yo voy y me diera a mí pan para comer y ropa para vestir, y retornaré con paz a la casa de mi padre, entonces Dios será para mí Dios y le serviré. Dice, perfecto. Les cuento lo que me pasó. ¿Se acuerdan que le dije que mi hija está haciendo ¿cómo se llama? La mudanza? Mi hija durante muchos años fue compradora compulsiva. Entonces se dio cuenta, hoy se siente, me dice, cansada con este día de calor, trayendo cosas, bajándola de un primer piso, cosas pesadas, cosas chicas,
llenan la camioneta, la traen, así cada rato. Dice, me doy cuenta, papá, qué aflicción es tener cosas que nunca he usado. Las compré y están en caja. Nunca las usé. Y me doy cuenta, ¿para qué tener? Toda esta semana, entre mi hijo y yo, me dice, estamos usando 2 muditas de ropa. Nada más que eso. Y me doy cuenta, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto afano en tener cosas si se puede vivir con tan poco? Escuche el comentario, esto es lo que me dijo mi hija, escuche el comentario de la porción de esta semana, o sea, lo que le está pasando a ella ahora. Dice, si Dios me diera pan para comer y ropa para vestir. Los justos no piden lujos en esta vida material, sino lo mínimo de recursos necesarios para poder servir a Dios tranquilamente. La ambición por obtener más de lo necesario perturba la mente del ser humano, que es lo que ella se lo leí y me dice, papá, es tal cual, y no le permite gozar de lo que tiene. Los justos le tenían más temor a la riqueza que a la pobreza, ya que la primera, es decir, la riqueza, puede provocar soberbia, siendo este el defecto más detestado por el Creador. Como dijo el rey Salomón, abominación ante Dios es todo orgulloso de corazón. Esto está en el libro de Proverbios. El Rambán agrega, todo lo necesario e imprescindible se encuentra con facilidad, como lo vemos, como el aire para respirar, que se encuentra en todas partes, y el alimento para comer en la mayoría de las partes. Lo que escasea son los lujos, es decir, los diamantes, todas las cosas así. Jamás le faltará nada. Me pareció algo justo lo que le estaba pasando a mi hija. Me dice, todo es aflicción, papá. Todo es aflicción. Trabajás, te rompes el alma para tener cosas que no las vas a disfrutar nunca. Mirá vos, gloria a Dios que lo entendiste. Sigo con el versículo 21, y yo retornaré con paz a la casa de mi padre, será Dios para mí el Dios todopoderoso, y la piedra esta que puse por monumento será casa del Dios todopoderoso, y todo lo que me des a mí diezmaré para ti. Ahí concluye el capítulo 28. Vamos al capítulo 29. 1. Y alzó Jacob sus pies, es decir, ahora estaba entusiasmado, Dios le había hablado, se le apareció el sueño y le dio una promesa. Y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y vio, y aquí un pozo de agua, otra vez, ¿sí? Un pozo de agua. Qué increíble cómo buscan los pozos de agua. En el campo, y aquí, que allí había 3 rebaños de ganado. 3. ¿Qué les suena a 3, hermanos? Estuvimos hablando de los niveles del alma. ¿Cuántos son los niveles del alma? ¿Cuántos? ¿Cuántos niveles tenemos dentro del cuerpo del alma? Hacemos preguntas. Ruach, Nefesh. Hablando. Y Ruach, Nefesh, ¿y qué más? ¿Cuántos niveles tenemos? 3. Justamente, 3. Mente, corazón, hígado. ¿Sí? ¿Y cuántos rebaños había de ganado al lado del pozo, esperando para tomar agua? Sí, 3, exactamente. Dice el texto. De 3. 3. ¿Casualidad? No. Estaban acostados al lado del pozo, porque el pozo aquel daban a beber a los rebaños, y una piedra grande estaba sobre la boca del pozo, y se reunían allí todos los rebaños y hacían los pastores rodar la piedra sobre la boca del pozo y les daban de beber al ganado, y regresaban la piedra sobre la boca del pozo en ese lugar.
Y dijo a ellos Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Y le dijeron, de Harán somos. Y dijo a ellos, ¿acaso conocen ustedes a Labán, hijo de Nahor? Y le dijeron, lo conocemos. Y dijo a ellos, ¿hay paz para él? Sí, hay paz. ¿Sí? Y he aquí que Raquel, su hija, venía con el rebaño. Y dijo, he aquí que otra vez el día es largo, no es momento de recoger el ganado, hagan beber al rebaño y vayan a pastorear. Y dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y hagan rodar la piedra sobre la boca del pozo. Y demos a beber al rebaño. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Rachel y vino con el rebaño que tenía su padre porque ella los pastoreaba. ¿Sí? El Talmud dice, 3 justos, Sadiquín, encontraron a la novia al lado del manantial de agua en el pozo. Isaac, Jacob y Moshe. Y se acuerdan que en el Nuevo Testamento, en el capítulo justamente 4 de Juan, cuando los discípulos lo dejan, qué increíble, van a buscar pan y se van todos. 12 se van a buscar pan. Podía haber quedado alguno con Yeshua, ¿no? Y queda solo. O sea, 12 personas para buscar ¿qué? 2 kilos de pan, 3 kilos de pan, 12 personas. Y llega una mujer con un cántaro, ¿sí? Y que le dice a Yeshua, dame de beber. Entonces, y ahí empieza toda la conversación. Claro, porque, ay, qué ¿sí? de eso. No te es muy lindo ese tema, porque ese tema nos representa a todos nosotros. Y dice, y fue cuando, vuelvo al texto 10 ahora, y fue cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su padre, y el ganado de Labán, hermano de su padre, y se acercó Jacob, le hizo rodar la piedra sobre la boca del pozo y le dio de beber al ganado de Labán, hermano de su madre, y besó Jacob a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Sí? Entonces, hay un comentario, que dice que esto tiene mucha profundidad, pero en nuestro nivel podemos decir que en los 3 casos de estos 3 padres, ¿sí? Hubo un acto de gesed, de ayuda hacia el prójimo, y por eso consiguieron novias, ¿no? Tanto Isaac, tanto Jacob y tanto Moshe. Y lloró como era costumbre de los familiares que se encuentran después de mucho tiempo. Eso es comentario de Bejaye, mientras Rashi dice, lloró porque no traía nada de dinero consigo, porque ya tenían el shidduch arreglado. O sea, cuando nacieron Lea, Rachel, Lea era para Esab y Rachel era para Jacob. Cuando le dijo que ella era Rachel, esta es la que me toca a mí. Entonces dice, acá el comentario, lloró porque no tenía con qué comprarla. O sea, no tenía dote para ella, ¿sí? Lloró porque no se trata nada de dinero, porque no lleva nada de dinero consigo, ni ningún regalo. O porque vio en profecía que Raquel sería sepultada que no sería sepultada junto con Jacob en la cueva de Macpelá, dice un comentario de Rashi. Y contó Jacob a Raquel porque su hermano de su padre, es él, y que era hijo de Ribca. Entonces, que era él, y corrió y le contó a su padre ella. Y fue cuando escuchó Labán la noticia de que Jacob, ¿sí? Su sobrino, había llegado, corrió a su encuentro y abrazó y lo besó a él. Y dice que cuando... Ay, es tremendo, porque dice que cuando... ¿Se acuerdan cuando llegó Eleazar con los 10 camellos? Venían 10 camellos cargados de tesoro. Entonces dice que cuando llegó, lo besó y lo abrazó, lo que estaba haciendo era palpándolo.
¿Dónde están los diamantes, los rubíes? De los camellos no trajiste. En algún lugar tiene que estar la riqueza, que si tus papás son multimillonarios, ¿cómo que no traes nada? Y entonces Labán no podía creer que su primo Jacob, hijo de Isaac, el tío millonario, venga sin dinero, por eso lo abrazó, lo besó, y si acaso traía diamantes escondidos entre la ropa, y Jacob le contó que había venido con problemas que tuvo con Esaf, su hermano, porque Eliasaf, su sobrino, le había salido al encuentro y le había quitado todo lo que él llevaba como, o sea, todas las piedras preciosas, todo lo que él llevaba como dote, se la quitó. Entonces lo trajo a su casa y le contó a Labán todas las cosas estas, es decir, cómo le robaron todo lo que traía, y le dijo a él a Labán, tú eres hueso de mi hueso, sangre de mi sangre y carne de mi carne eres, y habitó con él un mes, es decir, por 30 días. Y dijo Labán a Jacob, ¿acaso porque mi hermano eres y por eso me vas a trabajar gratis? Dime a mí cuál será tu pago. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor era Raquel, y los ojos de Lea eran ralos, es decir, blandos, y ahora vamos a comentar esto, pero Raquel era de bella figura y bella a la vista. ¿Por qué habla de los ojos de Lea? Porque dice que Lea se la pasaba llorando cuando le llegaba información del candidato de ella, era un malvado, era un sanguinario, y dice que se la pasaba llorando delante de Dios, diciendo, yo quiero un sadí, yo quiero un justo, yo no quiero un rayán, no quiero un malvado. ¿Por qué tengo que casarme con este malvado? Entonces, vamos al 18 rápido, y amó Jacob a Raquel y le dijo, te trabajaré 7 años por Raquel, tu hija la menor. Y dijo Labán, es mejor entregártela a ti que entregarla a un hombre ajeno. Quédate conmigo, y trabajó Jacob por Raquel 7 años. Y fueron en sus ojos como los días, digamos, livianos, es decir, se le pasó rápido el tiempo. Y dijo Jacob a Labán, dame a mi esposa porque ya se completaron mis días. Y vendré hacia ella. Y se reunió Labán a toda la gente del lugar e hizo un banquete. Y aquí que en la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo a ella, es decir, a la mayor, y fue Jacob hacia ella, ¿sí? Y entregó Labán para ella a Silpa, su sirvienta, para Lea, su hija, como sirvienta. Y fue a la mañana siguiente, y aquí que era Lea, y dijo Jacob a Labán, ¿qué es esto que me hiciste a mí? ¿Acaso no es Raquel por la que trabajé contigo? ¿Y por qué me engañaste? Y dijo Labán, no se hace así en nuestro lugar, que la menor se dé antes de la mayor. Completa esta sietena, estos 7 días, y te daré al cabo de esta semana, o sea, cumplí el proceso marital con Lea, y al cabo de los 7 años, de los 7 días, dice, al cabo de los 7 días, te voy a dar también a Raquel, pero vas a trabajar conmigo otros 7 años más. E hizo Jacob así, y completó la sietena ¿con quién? Con Lea, y la entregó Labán a Raquel, su hija, para él por esposa, y a Raquel le entregó a Bila por sirvienta para ella. Y vino él también hacia Raquel y amó también a Raquel más que a Lea. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar rápidamente de este hecho. Según los sabios, dice que el alma gemela de Jacob era Lea, no era Raquel. Qué increíble. ¿Qué significa esto? Las mujeres, dicen los sabios, fueron creadas o vienen a este mundo para ayudar al varón, no el varón a la mujer, sino la mujer viene a edificarlo al varón. Muy bien, entonces ellos dicen que era Lea. ¿Y por qué dicen que era Lea? ¿Jacob había mentido, hermanos?
¿Le había mentido a su padre? ¿Sí o no? Desde ya. ¿Se había arrepentido? No. Recuerden quién es la ayuda para el hombre, la mujer. Por lo tanto, dice que cuando se despertó a la mañana, hubo una serie de cosas. Cuando el matrimonio se iba a unir, recuerden que ya de tarde, 7 de la tarde, 8 de la tarde, ya está oscuro, y cuando iban a tener su relación, no era así nomás, sino se entregaban señas. Si había una señal entre el esposo y la esposa, para ver confirmación. Entra el esposo, se allega a ella, pero antes de allegar se tiene que preguntar. Y se convenía una señal. Un ejemplo que le puedo decir. Qué hermosas están las estrellas. Sí, son 3. Listo, es ella. Sí, porque ya habían quedado de antemano en la señal que tenían que saber si era ella. Entonces el tema acá es quién le dio la señal. ¿Quién le dio la señal a Lea? Y la señal a Lea se la da justamente Rachel. ¿Por qué? Por misericordia. Cuando Rachel se entendió que su papá le habló a Lea y no a ella, acá hay un acto de bondad, de gran bondad de parte de Rachel, de gran bondad, hermanos. Rachel va a darle la señal, y él se allega a ella, y al otro día, cuando se despierta, resulta que era Lea. Entonces hay un midrash muy hermoso que da mucha información. Y en este midrash dice que cuando la vio, le dijo: ¿qué haces? Sos engañadora como tu padre. Y Lea le contesta: aprendí del mejor a engañar, que sos vos. ¿Yo? ¿Acaso no le vestiste con la ropa de tu hermano y engañaste a tu padre? ¿Entienden por qué la mujer es la ayuda contraria? Porque nos dicen cosas que no nos gustan. Nos hacen ver cosas que no nos gustan. Entonces, a partir de ahí, y va a trabajar 20 años en total todo esto, ¿sí? O mejor dicho, ya habían pasado 7 años, de los 20, que Jacob comienza a meditar en lo que le dijo quién, en lo que le dijo Lea. Yo también engañé a mi papá. ¿Quién soy yo para acusarlo? Tenía un pastor que decía: cuando usted acusa con un dedo, fíjese que hay 3 dedos en la mano que lo apuntan a usted. ¿Sí? Que apunta con uno a la otra persona, y 3 lo apuntan a usted. Entonces, dice que Jacob ahí comienza a hacer el tikkun y a pensar en el dolor que provocó, el dolor que le provocó a su papá y el dolor que le provocó a su hermano, cosas que ni había pensado. Sí, pero yo quiero lo espiritual y él lo detesta. Sí, pero elegiste un camino no de verdad, elegiste un camino de mentira. ¿Te tenés que arrepentir?
¿cómo saben decir ese dicho? El fin justifica los medios, ¿no? Bueno, resulta que no. El fin no justifica los medios. Estamos hablando de alguien que recibiría la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, y la bendición exclusiva de tener al Macón para él, de tener al Mashiach para él. ¿Puede comportarse con engaño? Porque Jacob tiene también dentro del nombre de Jacob, tiene un derivado del nombre que también se toma como engañador, quien engaña. Por lo tanto, nos va a decir aquí el texto que hemos leído, que él sufre ese engaño y ahora entiendo lo que sufrió el otro. ¿Se da cuenta por qué Dios actúa con medida por medida? ¿Con quién actúa por medida con medida? Con todos. No importa si es Jacob, no importa si es Abraham, no importa si es Isaac, no importa quién seamos o quién pretendamos ser. De la justicia de Dios no escapa nadie. Y lo que yo le hice al otro, alguien me lo va a hacer a mí. Por eso es el tema del arrepentimiento, de la confesión, del apartarse, del tikkun, de la reparación del daño ocasionado. Muy bien. Vamos. Que Labán le da a cada hija, le da ya 2 hijas, pero cada hija le da una sirvienta, una doncella. Y esas doncellas van a terminar siendo en total, van a ser elevadas al grado de esposas, aunque tienen un nivel secundario, van a ser esposas también de Jacob. Entonces, por eso es increíble, porque Jacob va a tener 4 mujeres, y esto tiene que ver en el lenguaje Sod con los 4 mundos espirituales de donde van a salir las almas. Una locura, ¿no? Pero quédese tranquilo. O sea, no todas las almas son iguales, ¿sí? Hay almas que son sacadas de distintos niveles espirituales. Entonces ustedes van a ver, no importa de qué nivel fuimos sacados, lo importante es que de donde fuimos sacados es poder llegar a hacer la reparación y poder llegar a crecer todo crecer. ¿Se entiende, hermanos? Por eso va a haber alma como la de Abraham, Isaac y Jacob. No son normales esas almas, ¿sí? No son, entonces son sacados de los mundos espirituales más altos de todos. Y aunque le parezca mentira, los discípulos también. Sigamos. Y dice el 30, y vino hacia Raquel y la amó también a Raquel, como a Lea. O sea que a Lea la amaba, o la amaba más que a Lea, pero no es que a Lea la despreciaba, a Lea la amaba. Y entonces, y trabajó por ella, es decir, por Raquel, otros 7 años. Y vio Dios que era menospreciada Lea, y abrió Dios el vientre, y Raquel era estéril. ¿A quién le abrió el vientre? A Lea. A Lea. Por eso dice, todas nuestras matriarcas eran estériles. ¿Se entiende? Todas nuestras matriarcas. ¿Por qué? Porque Lea empezó a tener un montón de familias, sí, pero dice que le abrió el vientre. ¿No lo tenía abierto antes? No lo tenía abierto antes. Entonces, dice, le abrió su vientre y Raquel era estéril. Y se embarazó Lea y dio a luz un hijo. Este tema, Neri, ¿tenés ahí los 12 nombres que siempre te los pido, hermano? Anda buscándolos. Sí, dale. Por favor. Porque en los 12 nombres de estos patriarcas, yo cada vez que llega este tema
se me conmueve el alma. O sea, no sé, tremendo, se me saltan las lágrimas de ver el tema de los patriarcas, ¿no? Estos 12 patriarcas. Es increíble. Y dice, y se embarazó Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Reubén, porque dijo que vio Dios mi sufrimiento, dice, porque ahora me amará mi esposo. ¿Por qué le llamó Reubén? Dice, miren, un hijo significa eso, término Rubén, ¿no? O sea, le he dado un hijo, ahora me va a amar mi esposo. Y se embarazó otra vez y dio a luz un segundo hijo y le dijo, yo era odiada, o sea, era marginada, y Dios también oyó, ¿sí? Me vio a mí y también a este y llamó a su nombre Shimón, que viene de Shemá. O sea, ¿qué oyó Dios? La voz de mi angustia. ¿Sí? Primero vio mi aflicción. Rubén tiene que ver con la vista, hermanos. ¿Escucharon? Rubén tiene que ver con la vista, de ver. Tiene como el poder en la vista. Personas que ven antes que las cosas ocurran. ¿Entienden? Simón tiene que ver con el escuchar. La vista tiene que ver con la sabiduría y el escuchar tiene que ver con el entendimiento. Porque la vista es hacia afuera, ¿se entiende? Como si fuera Abraham, el servicio de Abraham. Mientras Simeón, Shemá, del escuchar, tiene que ver con algo interno, que es justamente el patriarca Isaac. ¿Recuerdan? Tenemos a Abraham, la diferencia entre Abraham y Isaac. Y se embarazó por tercera vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora me acompañará mi esposo, porque tuve para él 3 hijos, por eso llamó su nombre Leví. Leví significa enganchado. El comentario va a decir, en un brazo llevó ¿a quién? En un brazo llevó a Rubén. En el otro brazo, ¿a quién llevó? Shimón. Sí, y el tercero, ¿quién lo llevó? Por eso dice, se ligará mi esposo a mí, porque ahora mi esposo va a llevar al más chiquito, entonces vamos a ir juntos los dos, ¿te entiendes? Y llamó su nombre Leví, porque se enganchará. Leví significa enganchado. ¿Vieron la cadena de un collar? Que un eslabón está enganchado al otro. Eso significa el nombre Leví. Está enganchado uno al otro. Muy rápido, hermano. Y se embarazó por 4ª vez y dijo, esta vez agradeceré a Dios. Por esto llamó su nombre Judá y paró de tener hijos. ¿Qué pasó? ¿Cuántas mujeres son? 4. 4 por 3. Ya sabían que iba a tener 12 hijos. Que Jacob iba a tener 12 hijos. 12 dividido 4, ¿cuánto le da a cada madre? 3. Y ella acaba de tener el 4º hijo y se sorprendió, dijo, no, esta vez voy a alabar a Dios. Y esta es la primera referencia que existe en la Torá sobre alguien que alaba a Dios. Quien primero alaba a Dios es Lea. ¿Escucharon? ¿Por qué alaba a Dios? Porque dice, me dio más de la cuenta. Me dio más de la cuenta, por eso le puso nombre Judá. Judá significa alabanza, alabaré a Dios. Lo voy a alabar. Por eso el judío, ¿cuántas veces tiene que alabar a Dios por día? ¿Saben eso? 100 veces. Por eso es, te alabo Señor porque regresaste el alma. Te alabo Señor porque creaste mis cavidades y orificios para ir al baño. Te alabo Señor por el agua. Te alabo Señor por el pan.
te alabo, Señor, por la ropa, te alabo, Señor, porque salgo, te alabo, Señor, porque regreso, te alabo, Señor, por la comida, te alabo, Señor. Dice que cada judío tiene que tener 100 alabanzas por día. ¿Sí? Esto tiene que ver con el nombre de Judá. Y vio Raquel que no tuvo hijo para Jacob, y vio Raquel, el año pasado lo tratamos desde otra forma, para todo esto, y vio Raquel que su hermana, ¿sí? No le daba, tenía hijos y ella no le daba hijos, y entonces le dijo Raquel a Jacob, dame un hijo, y si no, muerta soy yo. Y se enojó Jacob y dice, ¿acaso yo soy Dios? Y se encendió la furia de Jacob con Raquel y dijo, ¿acaso en lugar del Todopoderoso soy yo, que te privo a ti de tener fruto en tu vientre? Y ahí dice, sí, pero cuando tu mamá no le daba hijos a tu papá clamó por tu mamá. Sí, y él dice, sí, pero no podés decir que estamos en la misma situación. Yo ya tengo 4 hijos, que tenés que clamar quién es. Y esta respuesta es una respuesta que hay sabios que dicen, salen enseñanzas de acá, y hay sabios que le dan también a Jacob por esta respuesta, porque no tuvo misericordia, dice, ¿sí? Con respecto a Raquel. Pero de acá, los sabios que están a favor, dice, de acá se aprende algo, hermanos. Y mire, justo hoy me dijeron lo siguiente. Ahora lo voy a comentar. De acá se aprende que el que tiene la necesidad es el que tiene que clamar. ¿Escucharon, hermanos? ¿Quién es el que tiene que clamar? Entonces la gente dice, ora por mí, ora por mí, ora por mí. De acá se aprende, no, sos vos que tenés que orar por Dios. Vos te tenés que humillar delante de Dios. Hoy un hermano me llama y le pregunto si su hijastro consiguió trabajo, tiene 30 y pico de años. Dice, ¿vos sabés que Dios me reveló algo? Bueno, Robecito me dice, ¿qué te reveló? El Señor me reveló y le dije a mi mujer, decirle a tu hijo que se humille delante de Dios porque es un altivo, un altanero, y él tiene que pedir trabajo. Si él se humilla delante de Dios y le pide trabajo a Dios, Dios se lo va a dar. Porque estamos orando y nunca le llega trabajo, porque él no ora nunca. Él ni cree. ¿No crees? Clama vos. ¿Se entiende, hermanos? Hay muchas personas que dicen, ora por mí, ajá, y vos orás. No, yo no oro, no tengo fe. Pero escuchame, la circunstancia viene, el apriete viene, justamente para que entres en contacto con Dios. ¿Por qué mandas a otros ahora, no lo haces vos? Y entonces dice que el versículo 3, y dijo, he aquí mi sirvienta Bila, llégate a ella para que entre sobre mis rodillas, y me construiré también yo de ella. Y le dio a él, a Bila, su sirvienta, su esposa, y vino a ella Jacob y embarazó a Bila, y engendró Jacob a Bila, y dijo a Rachel, mira el nombre que le puso, me juzgó el Todopoderoso también y escuchó mi voz, y le puso y llamó a su hijo por nombre Dan, es decir, que tiene que ver con juicio. ¿Sí? Ustedes fíjense que los nombres que pone, hay una diferencia entre los nombres que pone Lea a los nombres que pone Raquel.